Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el Salmo 87. Salmo 87. A los hijos de Coré, Salmo, cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Babilonia, con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Señor, añada bendición a esta lectura de su palabra y su Santo Espíritu nos ilumine para entenderla. Este salmo ha sido titulado por los traductores de la versión que nosotros usamos, El privilegio de morar en Sión. Y así se titula este sermón. El salmo inicia con estas palabras: a los hijos de Coré, salmo, cántico. Los hijos de Coré eran porteros en la casa de Dios, es decir, en el templo en Jerusalén. Algunos de ellos ustedes los reconocerán en los salmos. Emán y Asaf, por ejemplo, eran hijos de Coré. Pero hoy vamos a tomar un momentito para recordar también quién fue Coré. Este salmo se hace para que ellos, sea que lo canten o se dirija a ellos también, que consideren que ahora son porteros de la casa de Dios, pero que se les recuerde de quién son hijos. El libro de Moisés, Números 16, describe la rebelión de Coré. Cuando estuvimos estudiando la epístola de Judas, vimos también un sermón completo al respecto de lo que en Judas se llama la contradicción de Coré. Como un ejemplo de los apóstatas, Coré. Coré fue un rebelde al gobierno de Dios. Dios estaba dirigiendo a su pueblo a través de su siervo Moisés y a Aarón. Y ellos vienen con argumentos, solo estoy haciendo un breve repaso. Coré y un séquito de 250 personas, entre los cuales estaban también, dice la Escritura, Datán y Abiram, descendientes de Rubén. Pero Coré es hijo de Coat, descendiente de Leví, un levita. Y entre sus argumentos había algo que aparentaba piedad, pero había un corazón apartado de Dios y que buscaba poder. En esa confrontación que hubo con aquel rebelde y su séquito y el siervo de Dios Moisés y Aarón, Dios ejecutó un juicio, el cual sería bueno que nosotros tratáramos de imaginar por un momento. Moisés dijo, si como mueren todos los hombres, mueren estos hombres, entonces Jehová no ha hablado por mí. ¿Y qué ocurrió? Se abrió la tierra y los tragó vivos a Coré
y a todo su séquito de 250 hombres. Quisiera que por favor hagamos ese ejercicio mental. ¿Cómo habría sido estar nosotros allá en el desierto y ver al hombre de Dios invocar a Jehová que haga justicia en ese momento por la acusación contra él y que se abra la tierra y se trague a esa cantidad de personas? Eso sucedió. Y sin embargo, aunque la tierra abrió su boca para tragarse a estos rebeldes, a Coré, a su séquito, Datán y Abirán, la Biblia nos dice en Números 26:11 que sus hijos no murieron. Y estos, a los que ahora se les escribe este salmo, son descendientes del rebelde. Tengamos presente esto para que en la aplicación entendamos. Este salmo se les escribió a los hijos y descendientes de un rebelde. Otra cosa interesante de Coré es lo que significa su nombre. Coré significa árbol sin hojas. Es una representación, yo creo, bastante clara de la condición caída y de pecado de todo ser humano. Pero a estos descendientes de Coré, entre los cuales están mencionados en la Biblia Emán y Asaf, pero deben haber otros, se les escribe un salmo que ha de ser cantado, porque dice, es un cántico. Y el salmo empieza de una manera bastante interesante, casi que abrupta, porque no nos está diciendo todavía de qué se va a tratar el salmo, y dice, su cimiento está en el monte santo. La versión antigua, Reina Valera antigua, decía, su cimiento está en los montes santos. Y consultando otras versiones como las Américas, también parece que esa es una buena traducción. Es importante entonces que entendamos a qué se refiere. Nosotros, como la tendencia del ser humano es a la superstición y a malinterpretar las cosas, cuando hablamos de un monte santo, si no entendemos bien lo que es, podemos caer en lo que otros han caído considerando a Jerusalén, porque ustedes entenderán que esto habla de Jerusalén, como el monte santo. Y pensar que físicamente es más importante Jerusalén que todas las demás ciudades del mundo. De eso se han aprovechado muchos. Por eso es que hay excursiones a la Tierra Santa, a Israel. Como digo, algunos se aprovechan de eso y hay personas que van y traen piedras de la Tierra Santa, de Israel, y agua del Jordán y otra serie de cosas. Aceite de los olivos de Israel, supuestamente. Y tristemente algunos hasta pueden pensar que son más espirituales porque ellos sí hicieron el esfuerzo de ir a la Tierra Santa. Pero nosotros debemos entender y procurar entender qué es lo que hizo a esos montes santos. ¿Por qué ese monte se volvió santo? Porque hay referencias a otros montes en la Biblia como montes santos. ¿Recuerdan a Moisés cuidando las ovejas de su suegro? Pasa por Horeb y allí Dios se manifiesta de una manera especial en un arbusto que se llama una zarza, y ese arbusto estaba encendido en llamas pero no se quemaba. Y él ve que eso es algo extraordinario y se acerca, y de ahí le habla a Dios y le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas es tierra santa. Que hizo santa a la tierra de Horeb, la presencia de Dios. Una manifestación especial de Dios y un trato de Dios con el hombre hace que ese lugar se vuelva particular y especial. No es que la arena de ese o la tierra de ese lugar tuviera en sí mismo algo especial. Se volvió monte santo porque es el monte en el que Él se manifestó para llamar
al siervo de Dios. Y después, a ese mismo monte volvieron. Va Moisés a la labor que Dios le da, a rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando vienen, habiendo cruzado el Mar Rojo, al desierto, llegan otra vez a las montañas del Sinaí en su peregrinación. ¿Y qué dice la Biblia? Que en el monte Horeb Dios dio la ley a su pueblo. Y ese fue entonces Monte Santo, en el que Dios vino a hablar con su siervo y a manifestar su gloria. Pero con respecto a estos específicos montes de Jerusalén, dice el Salmo: ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Estos montes de Jerusalén tienen un gran significado también por lo que Dios hizo en el pasado allí. Génesis capítulo 22 nos describe lo que ocurrió en un monte o en uno de los montes de la tierra de Moria. Si quieren lo vamos a leer, Génesis 22. Espero que muchos recuerden el episodio, pero si no, pueden leerlo después. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces uno de los montes en la tierra de Moria se volvió Monte Santo también. ¿Por qué? ¿Por qué le cambió Abraham el nombre a aquella tierra y le dijo: se llamará ahora Jehová Jireh? Porque dice: en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó para el sacrificio. Según la fe de Abraham, él así le había dicho a su hijo, ¿recuerdan? Y Dios proveyó para el sacrificio, y por eso ese monte se vuelve especial. El monte en el que se recuerda: Dios proveerá para nuestra salvación. Dios proveyó el rescate. Mucho tiempo después, leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, con respecto a este monte también. Comenzó Salomón, segundo de Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Estamos hablando de los montes de Dios en Jerusalén. Y se hace referencia a Sión. Sión, ¿qué es Sión? ¿Por qué se llama así? Cuando David fue confirmado por rey y estaba en su labor de conquista, llega a una ciudad que tenía una fortaleza, es decir, como un castillo, imaginemos. Y eso quedaba en la tierra de Jebús, o sea, los que ahí vivían se llamaban los jebuseos. Segundo de Samuel, capítulo 5, nos habla de lo que ocurrió ahí. Segundo de Samuel, capítulo 5, los versículos 6 y 7. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: prestemos atención, ¿qué dicen los jebuseos? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar aquí. Pero David
tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Bien. Entonces tenemos que esa ciudad que llegó a llamarse la ciudad de David tiene un significado muy especial. Era una fortaleza de rebeldes que fue conquistada por el rey David. Eso fue lo que ocurrió específicamente en ese momento y en ese lugar. Pero gloria a Dios que todo eso tiene un significado mucho mayor y que tiene que ver con nosotros también. Ama Jehová las puertas de Sión. ¿Qué fue lo que pasó en Sión? ¿A qué nos debe recordar cada vez que decimos Sión? Una fortaleza que era rebelde al dominio del rey, pero que fue conquistada. Y ahora las puertas de Sión, las puertas de esa fortaleza que en el pasado fue rebelde, ahora es lo que más ama Dios. Porque dice, ama las puertas de Sión más que las moradas de Jacob. Hay aquí una distinción entonces entre las puertas de Sión y las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob se refiere a todo el pueblo de Dios, todo Israel. Todos eran amados por Dios, su pueblo escogido, pero había algo especial acerca de esa ciudad de Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que era especial ahí? Bueno, leímos ahí que ahí se construyó la casa de Dios. La adoración corporativa y las ordenanzas en la casa de Dios. Es necesario recordar lo que dice Deuteronomio capítulo 12, el versículo 13. Yo leo para ustedes si gustan. Cuídate, decía Dios por medio de Moisés a su pueblo, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, ¿qué hacía que Jerusalén fuese tan especial? ¿Qué hacía que el monte de Sión fuera tan especial? Ese es el lugar que Dios determinó para que su pueblo le ofreciera la adoración, los sacrificios, para que su pueblo se reuniera ahí a la adoración. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Vamos a ver algunas pocas de las cosas gloriosas que se decían de esa ciudad. Ustedes saben que hay un canto que todavía no lo sabemos completamente, pero es el Salmo 48. Dice, grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿No es esa una cosa gloriosa que se decía de Jerusalén, que era la ciudad del gran rey? Inicialmente, ese gran rey era David. Pero nosotros sabemos quién es el verdadero gran rey, el Mesías prometido, Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que tipificaba este lenguaje, la ciudad del gran rey. Por eso pedí ese himno. Glorias mil de ti se cuentan, oh ciudad de nuestro Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿De un pedazo de tierra allá en el Medio Oriente? No. Tiene que ser de algo más, ¿verdad? Cosas gloriosas se han dicho de ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El monte Sión, la ciudad del gran rey. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, el profeta dice, versículo 6. Aquel día
que les alcé mi mano, jurando que los sacaría de la tierra de Egipto. ¿A dónde los sacaría? A la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. La hermosura de la tierra prometida, ¿dónde está? ¿Está verdaderamente en esto? ¿En lo físico? ¿En los frutos físicos que ahí se daban? ¿En la fertilidad de la tierra? ¿Era eso lo que hermoseaba esa tierra? No es así. Es de quién era y qué había sucedido ahí. Pequeño repaso. ¿Qué ha sucedido en esa tierra? ¿Qué lo hizo tan especial? Dios proveyó y su presencia vino. Dios se manifestó ahí. Era el lugar de su presencia. Lo mismo se dice de la tierra de Israel en 1 de Reyes 9:3. No lo vamos a buscar, pero esta ciudad es especial. Pero es especial no por la ciudad en sí misma, no por sus edificios, no por algo físico, sino por la presencia de aquel que vino. Dios descendió y vino a ese lugar y se encontró con los hombres. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, nació allá. Estos versículos 4, 5 y 6 nos hablan de lo que hizo entonces estos eventos, cuán especial ahora era tener el beneficio de la nacionalidad hebrea. Providencialmente en la mañana estábamos leyendo, ¿verdad?, que de ellos era lo especial de Jerusalén, de Israel. De ellos era la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Cosas maravillosas hizo Dios. Dios trató con un pueblo y lo hizo especial. Él hizo que esa tierra fuera especial y que esos habitantes pudieran sentirse privilegiados de ser entonces moradores de la ciudad de Dios. Ahora, creo que vamos a la parte que todos debemos estar esperando. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy, en este lugar tan lejano de Jerusalén? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros que vivimos muchos siglos después de aquellas glorias de Jerusalén? Qué hermoso es aprender a interpretar la Sagrada Escritura como la interpretaban Cristo y sus apóstoles, y ver en lo que se está hablando allí, en esa ciudad de Dios, a la iglesia de Dios, la Jerusalén celestial. En Hebreos capítulo 12, el versículo 22, voy a leer el fragmento para que lo recordemos, del 20 en adelante en Hebreos 12, para que entendamos que es Dios el que nos enseña por su Espíritu Santo a interpretar la Escritura y los escritos del Antiguo Testamento de esta manera. Hebreos capítulo 12, del versículo 20 en adelante, dice, más bien del 22 en adelante, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿De qué estamos hablando? Del monte de Sión, ¿verdad? Dice que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es? La ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese versículo nos enseña a interpretar esta ciudad preciosa de la que se habla, y estas puertas de Sión tienen que tener un significado para nosotros. Es la iglesia de Dios. Y esa iglesia de Dios tiene una expresión visible que llamamos nosotros la iglesia local. Cosas gloriosas se han dicho de ti
ciudad de Dios. Si usted entiende esto, usted entiende que eso debe decirse de la iglesia de Cristo. Cosas gloriosas. Y se han dicho, están escritas en la palabra de Dios. Como describe el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, a la iglesia de Dios. Casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sostén de la verdad. ¿Es eso algo glorioso? Claro que sí. Es mucho más glorioso que algo físico. La gloria de la iglesia no está en algo físico, ni en su planta física. Es columna y baluarte de la verdad. Se le dio a la iglesia esta preciosísima tarea de ser defensora de la verdad. Entonces los que pertenecen a la iglesia deben sentirse privilegiados y deben entender que donde quiera que estén los creyentes, que son miembros de la iglesia del Señor en el sentido universal, donde quiera que estén, tienen el favor de Dios. Son ciudadanos de Dios, pero hay algo especial que Dios ama aún más: las puertas de Sión, la reunión de los santos, el lugar en el cual se reúnen esos ciudadanos, porque Dios determinó, es ahí donde yo acepto lo que he determinado que sean las ordenanzas sagradas. ¿Ven? Las ordenanzas sagradas, así como le dijo Dios a ellos, ustedes no pueden ofrecer sacrificio donde a ustedes se les ocurra, donde vivan, sino que hay un lugar que yo les voy a decir. Y eso se los dijo siglos antes. Y después se les dijo, este es el lugar. Esa ciudad que antes fue rebelde, hoy es el lugar donde se invoca el nombre de Cristo. Y eso se dice en verdad de nosotros que somos creyentes. Esta ciudad, este corazón que era antes rebelde al rey, se rindió al rey, lo conquistó el rey. Ahora puedo decir, esta ciudad es la ciudad del gran rey. Y nosotros tenemos un lugar donde nos reunimos juntos los ciudadanos de la ciudad de Dios, y ahí es donde, como dice el apóstol Pedro, ofrecemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Eso es la iglesia. Ese es el lugar que Dios ha dado para su adoración y para la administración correcta de las ordenanzas o sacramentos. Esto que Dios hizo es maravilloso y debemos verlo como algo de veras glorioso. Efesios 2:12 nos lo recuerda cuando dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Tratemos de ver este versículo con lo que les venía diciendo, cómo era Sión y qué es lo que después se convierte. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Podemos ver esto? Nosotros que éramos como Sión, una fortaleza rebelde, ahora nosotros somos ya ciudadanos de la ciudad de Dios. Qué misericordia más grande y qué cosa más gloriosa es esta. Y vea que nos habla de una ciudadanía. Una ciudadanía. Hay más citas, pero por lo menos voy a decir una de ellas. Filipenses 3:20, una más. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Se necesita más pruebas para entender que esa ciudad de Dios es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó cuando Él dijo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la ciudad de Dios. El judío no podía entender bien, ni podrá entender bien al día de hoy,
que Dios hable de una manera tan especial de Jerusalén, pero que después comienza a incluir a otros. No podía entenderlo. ¿Recuerdan al profeta Isaías diciendo, porque mi casa, casa de oración será llamada? Pero después dice, para todos los pueblos. ¿Qué es esto tan extraño? Porque ellos pensaban que era solo de ellos. Y cuando él dice, mi casa, casa de oración será llamada, se estaba refiriendo al templo. Pero ¿cómo puede ser que ahora diga que para todos los pueblos? Qué cosa más gloriosa, saber que cada iglesia del Señor, cada iglesia local, donde sea que el Señor tiene un grupo de personas que se han comprometido delante de Dios para caminar juntos, regidos únicamente por las Escrituras. Esa gente, ese grupo de hermanos que tienen un liderazgo bíblicamente establecido también y que administran las ordenanzas bíblicamente y que administran la disciplina como Dios mandó, esas son para Dios, por decirlo así, embajadas de su reino, representantes de aquella ciudad de Dios. Y aquí entonces en este versículo ahora nos habla de más gente, Rahab. Cuando en los salmos vean Rahab, se está refiriendo a Egipto. Babilonia es un lugar donde ellos eventualmente fueron cautivos, es decir, puestos como esclavos. Entonces vean lo interesante. Rahab y Babilonia representan Egipto y Babilonia, lugares donde el pueblo de Dios estuvo esclavizado en algún momento. Y de ahí también dice Dios que hay algunos que le conocen. Filistea y Tiro en general están puestos en la Escritura como enemigos del pueblo de Dios. Y Etiopía se menciona como los que viven muy lejos de Israel. Entonces vean lo que hay aquí, creo yo. Está mencionándose gente que vive en lugares donde están cautivos, donde estuvo cautivo el pueblo de Dios, y ahí Dios tiene gente que le va a conocer a Él. Piense en usted mismo y piense en su pasado. ¿Cuál fue su Egipto del cual el Señor le rescató? De ahí, de ese Egipto donde el Señor le rescató, ahí tiene Dios unos que le pueden conocer a Él. Piense en Babilonia. Si usted individualmente o incluso como iglesia, la iglesia históricamente pasó por periodos de cautividad, pero de entre esos también Dios libertó y no los dejó en Babilonia para siempre. Estoy haciendo referencia, según lo decía uno de los reformadores, Martín Lutero, la cautividad babilónica de la iglesia, ¿cuántos siglos estuvo cautiva del error del papado? Pero dice, de ahí también Dios saca para su ciudad. Y de entre los mismos enemigos, los más contrarios al cristianismo, Filistea y Tiro, la gente que usted menos piensa, los que más se oponen, y de ahí tiene Dios para que le conozcan a Él. Y de los que parecen tan lejanos, Etiopía es lejísimos, se da la idea de allá también, y se dirá, este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Lo importante de esta ciudad entonces es su cimiento. ¿Cuál es el fundamento de esa ciudad? ¿Dónde está cimentada? La Escritura nos dice muy claramente, en Jesucristo. En Jesucristo. Cuando nosotros entendemos todo esto, comienza a ser para nosotros irrelevante la nacionalidad terrenal, la ciudadanía terrenal, y apreciamos la ciudadanía celestial. Gloria al Señor. Me da tanto gozo ver que en las iglesias del Señor, Él, en las que yo conozco, se encarga de traer diferentes personas que no sean todos del mismo lugar, y nos enseña esa belleza. Y aquí nosotros nos alegramos
No solo hay costarricenses, hay nicaragüenses, hay venezolanos, hay dominicanos, hay gente de Estados Unidos, de donde sea, de El Salvador. Gloria a Dios, no importa de donde usted sea, porque esa ciudadanía, por más que está bien querer el país de uno, lo más importante es, soy ciudadano del reino de Dios. Pero este reino es un reino con orden. Por eso las iglesias de Cristo tienen que funcionar como verdaderas embajadas, en las cuales se autentican, por decir así, las cosas, como funcionan los países, ¿verdad? Esas embajadas tienen una función muy especial, en las cuales los ciudadanos de aquel país del que ellos pertenecen tienen ciertos privilegios. ¿Qué les parece si meditamos un poquito entonces en esa, digámoslo así, ilustración o analogía de la iglesia de Dios como una embajada? Porque no estamos todos en un mismo lugar físico como antes sí ellos estaban llamados a congregarse, todos en un mismo lugar físico, no podían, era Jerusalén. Pero nosotros entendemos que ahora es la iglesia local, donde sea que el Señor establece una iglesia bíblica sana, esa es una embajada del reino, donde se reúnen los ciudadanos del reino de Dios. Y es muy importante entender esto. Este salmo una y otra vez habla de nacimiento. Este nació. Ustedes saben que cuando una pareja, digamos que alguien es ciudadano de los Estados Unidos o de cualquier otro país y está aquí en nuestro país, aunque su hijo o su hija haya nacido aquí, él obtiene la ciudadanía porque sus padres son ciudadanos de aquel país. Eso, así es como funciona típicamente. Entonces, por ejemplo, nuestro hermano Luke Peterson, ¿verdad? Su niñito, el pequeño, nació en Nicaragua, pero como Luke y Courtney son de Estados Unidos, ese niñito tiene todo el derecho de la nacionalidad estadounidense. En esta ciudadanía de la que estamos hablando, no es así. Hay un gran beneficio, niños. Si sus padres son ciudadanos del reino de Dios, hay una gran bendición. Porque esos padres, al ser ciudadanos del reino de Cristo, tienen la verdad y tienen la luz. Pero eso no los hace a ustedes niños o hijos de cristianos, aunque no sean niños. No los hace automáticamente ciudadanos de la ciudad de Dios. No funciona así, porque aquí nos habla de algo especial. Tiene usted que nacer. Y como esto es algo espiritual, no es físico, usted tiene que nacer en esa ciudad. Y así como le dijo Jesucristo en aquel capítulo 3 del Evangelio de Juan a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará. Y él no podía entender eso. Pero ¿cómo se hace eso? Y Cristo no se lo pone fácil, sino que más bien le dice, eso funciona como el viento. Usted sabe de dónde, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Él actúa de una manera misteriosa, pero vemos su efecto. Así nosotros anhelamos ver el efecto del Espíritu Santo, que yo no sé cuándo va a soplar en las almas de aquellos que entre nosotros son aún inconversos. Y algunos que todavía creen que son cristianos, pero no lo son, no han recibido esa verdadera ciudadanía que se adquiere por el soplo bendito del Espíritu de Dios. Él es el que da vida y Él es el que le da entonces la capacidad de creer en Jesús y creyendo en Jesús ser justificado, limpiado de sus pecados. Y ahora sí usted puede con todo gozo decir, yo soy uno de los habitantes de Sión, de la Jerusalén celestial. El Altísimo mismo la establecerá. Él es el que la tiene. Y nosotros debemos arrepentirnos si nosotros no tenemos el concepto que Dios tiene de la iglesia.
porque Él la tiene en altísima estima. Ama Jehová las puertas de Sión. Ama el Señor la reunión de su pueblo. Y si usted no aprecia la ciudad de Dios, hay algo muy terriblemente malo en usted, o puede usted que no conoce al Señor, o ha estado en una ignorancia que no entiende. Nosotros no estamos aquí por decisión propia, por gusto propio. Fue el Espíritu Santo el que nos unió. ¿Cuántos? ¿De dónde vienen todos? Todos vivimos en diversos lugares y Dios nos ha unido. Dios nos trajo aquí. Alégrese y agradézcale al Señor. Él nos llamó y nos unió e hizo de nosotros, de esta iglesia local, un lugar que ahora es Puertas de Sión, un lugar que Él ama y del cual Él espera que se digan cosas gloriosas. ¿Cuáles cosas gloriosas? Muchas, pero por lo menos columna, baluarte de la verdad, una iglesia que es administrada bíblicamente según los oficios que el Señor en su palabra dio, una iglesia que ejerce la disciplina bíblica. Se me ha ido un poco el tiempo, entonces vamos a cortarlo un poquito. Pero una referencia. En Gálatas 4:26 se nos dice, por ejemplo, que la Jerusalén de arriba es nuestra madre patria. Por favor, hermanos, procuremos apreciar y valorar lo que es primero ser ciudadanos del reino de Dios antes de ser lo que sea que seamos. Porque si no lo hacemos así, comenzaremos a dar excusas en cuanto a cómo somos nosotros. Y muchas personas en el pasado escuché que excusaban su manera de ser, su manera de hablar, su manera de reaccionar, porque es que yo soy de tal región y así somos allá. No, aquí no pasa así. Por eso, llegando un poquito a las aplicaciones, mis hermanos, nosotros somos ciudadanos de la ciudad de Dios. Y Dios mismo nos dice que debemos andar como es digno. Por eso nosotros no podemos dar como excusa que es que aquí todo el mundo llega tarde y así somos nosotros. Porque nosotros antes de ser costarricenses debemos ser cristianos. Muy fácil es decir, sí, los ingleses sí, ellos sí que son puntuales. No. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que luchar contra, y debemos decirlo apropiadamente, el pecado de la irresponsabilidad y de ser incumplidos. Porque en algo tan básico pensarán ustedes, ese pastor no se mete en cosas demasiado, es que hasta ahí llega. Somos ciudadanos del reino de Dios. No debemos ser impuntuales ni incumplidos. Debemos andar como es digno de la ciudad de la cual nosotros decimos de la que somos ciudadanos, porque es la ciudad de Dios. Ahora, pensemos que otras cosas en nuestra conducta, en nuestra conversación, en los temas en los que nosotros nos metemos, que otra conducta es más de nuestra idiosincrasia que de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que despreciemos por esta razón la idiosincrasia. Si hay algo en nuestra cultura que no ofende al Señor ni es contrario a las Escrituras, está bien, podemos tenerlo y disfrutarlo, pero en el momento que algo de nuestra cultura, de nuestras costumbres, sean nacionales o familiares, porque podemos también dar esa otra excusa, en mi familia así somos. No, somos ciudadanos del reino de Dios. Y entonces tenemos que comportarnos como eso, porque Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Así que, mis hermanos, no importa, es decir, no es tan importante, no es de igual importancia que los ancianos o la iglesia le certifiquen a usted como un ciudadano. Lo que importa es que el Dios de los cielos pueda decir de usted, este nació ahí. El libro de Isaías, en el profeta Isaías, en el capítulo 4, él dice lo siguiente en el versículo 3.
Vean qué interesante. Presten atención, por favor, hermanos. Profeta Isaías, capítulo 4, versículo 3. Y acontecerá que el que quedara en Sión, ¿de qué estamos hablando? De la ciudad de Dios. Y el que fuere dejado en Jerusalén, donde está el templo de Dios. ¿Qué se dirá de él? Vean, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Es como si Dios hiciera un censo. Es como si Dios hiciera un censo y va contando quiénes son. En la Biblia hay censos, unos permitidos y otros no permitidos. Los levitas debían hacer el censo del pueblo de Dios. Y contaron cuántos salieron de Egipto, cuántos estaban a la hora de entrar a la tierra prometida. Por eso existe el libro de los números. Y en las crónicas había censos, pero es Dios el que lo tiene que mandar y hacer. Por esa razón es que el censo que hizo David era pecaminoso. Dios no lo mandó a hacerlo. Pero un día Dios mismo dice aquí, los contará. ¿Quiénes están realmente registrados? Y la pregunta es esta: ¿está usted registrado? ¿Estará su nombre escrito? Qué horrible será pensar, imaginémonos la escena, el gran libro abierto de los que de veras están registrados, de los verdaderos ciudadanos, y que usted no aparezca como un ciudadano, sino como uno que hizo trampa y entró y se hizo pasar por ciudadano de la ciudad de Dios, pero usted no tenía nacimiento de arriba. No nos debe dar esto temor. Es Dios el que va a ver si está usted registrado ahí o no. Dice Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí, y de muchos dirá, usted no nació. Usted sí iba a la iglesia, a veces leía la Biblia, a veces oraba, parecía cristiano, pero usted no nació allí. El versículo 7 nos dice una característica muy importante de los que nacen allí. Cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Qué cosa más triste. Qué cosa más triste es que los que se llamen cristianos tengan sus fuentes en otro lugar, que no sea en Cristo y en su palabra. Eso es el fruto que identifica. Cantores y tañedores. El que ha nacido de Dios, dice la Biblia, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Por eso no se trata de las reglas de que haga esto ni vea acá. No, es que usted desea, porque Dios, el Dios del cielo que le hizo nacer en la ciudad de Dios, pone en su boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y si usted no tiene esto, no tiene un corazón para Dios, que usted le puede decir, todas mis fuentes están en ti, yo no quiero otra cosa. Pero algunos están buscando en otra parte las soluciones. Oyen a las voces del mundo. Parece que Cristo y su palabra no es suficiente para algunos. Y la razón es, no han nacido en la ciudad de Dios. No han experimentado el nuevo nacimiento. Y para concluir, hay un gran consuelo en la manera en que empezamos este salmo. Porque este salmo está escrito a los hijos de Coré, a los hijos de un rebelde. Y yo quisiera decir que este salmo tiene que afectar a nosotros, que no solo somos hijos de un rebelde, sino que nosotros mismos somos y fuimos rebeldes. Pero qué precioso es pensar que nosotros que fuimos antes rebeldes y que decíamos como los jebuseos, David no entrará acá, y nosotros decíamos, no, yo no me sujeto a eso. Yo tengo mi propia manera de pensar, así soy yo y por aquí voy yo. Pero vino el rey conquistador y aunque usted era rebelde, ahora usted puede decir,
hágase tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Y ahora usted y yo, que éramos rebeldes, hijos de rebeldes, podemos ser porteros en la casa de Dios, como los hijos de Coré. ¿No es eso algo glorioso? Y es así. Ahora vamos a cantar con toda nuestra alma, con esa convicción de que ahí estamos, porque el Salmo lo dice, el cántico, ese canto es de Isaac Watts, y él habla de esos escogidos que son los ciudadanos de la ciudad de Dios. Que Dios, el Espíritu Santo, aplique esta palabra en la cual hemos meditado a su vida para transformarle. Vamos a orar. Bendito Dios, volvemos a orar, reconociendo una vez más, como al inicio, que tú y solo tú eres el perfecto en sabiduría. Y que no alcanzamos a comprenderte, pero que tú en tu Hijo Jesucristo te has revelado a nosotros. Rogamos, Señor, te rogamos que alumbres nuestros corazones, porque como dijo también este hombre sabio en tu palabra, nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Ven, bendito Dios, y expulsa las tinieblas y que prevalezca la luz de Jesucristo. Para tu gloria lo pedimos. Amén.